Operativo electoral. Buen día, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Criminólogo Valle, en la sección de Operativo Electoral. Tenemos al candidato Diego de la Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Diego La Rosa. Estoy con el número 21 a la Cámara de Diputados por Primero la Gente y feliz de estar acá. Creo que es muy importante estos espacios para poder hacer conocer los candidatos, que somos bastantes en general en estas elecciones, son con más de 29 partidos ya inscritos sin ninguna tacha y es necesario poder comunicar a la población las diferentes propuestas que podemos tener y además creo lo principal es conocernos, porque si es que pedimos la confianza de alguien en estas elecciones, en este contexto donde hay mucha apatía hacia la política y desconfianza hacia los políticos, creo que es necesario que también puedan conocerme a mí como persona, ¿no? Perfecto. ¿Prefiere que le diga señor Diego? Diego, ¿cómo gusta? Diego, no te preocupes, señor Diego, me vas a hacer sentir más viejo de lo que ya me veo, porque seré joven, pero me veo viejo. Somos dos ya. Bueno. Listo. Diego, entonces vamos a iniciar unas preguntas que van focalizadas al diagnóstico estructural de la inseguridad. Desde tu Ujú. lectura personal, ¿cómo ves esto del contexto nacional? ¿Cuáles consideras que son los factores estructurales que explican el agravamiento de la inseguridad ciudadana en el Perú? Creo que hay tres puntos principales. El tema de la policía, que creo que es necesaria una reforma policial. Después tenemos el sistema penitenciario, que hoy en día está sufriendo una crisis, no hoy día, o sea, ya viene con una crisis bastante fuerte desde los últimos años, donde hay sobrepoblación en las cárceles, muchos de los crímenes organizados también nacen en cárceles, y después tienes el sistema de justicia, ¿no? El Ministerio Público hoy en día, creo que todos lo hemos visto, se ha politizado y hay intereses ya de por medio que van por encima del bien general de la población. Y creo que eso es lo más grave. No podemos tener un sistema judicial politizado. Y yo diría que podríamos resumir los problemas en esos tres puntos. Ahora, hay mucho este tema de conflicto o estigmatización o estereotipo también sobre el tema en el Perú, ¿no? Que la inseguridad es consecuencia de la pobreza o del abandono histórico del Estado hacia ciertos territorios. Es que también tenemos que dividir qué tipo de criminalidad, ¿no? Porque tenemos una criminalidad mucho más organizada, mucho más estructurada, por ejemplo, el narcotráfico, la minería ilegal, que hoy en día es una de los problemas más grandes que afrontamos como nación. Y también tienes el crimen mucho más urbano, mucho más de robo, de hurto, que creo que también sí puede partir de una necesidad. Tenemos un Perú donde no brinda suficientes oportunidades, donde el trabajo formal y seguro es escaso. Entonces, podría ser una consecuencia. Yo no creo que sea un determinante para estar en la situación en la que estamos. Creo que puede llegar a ser un agravante, sí, o sea, puede sumar al nivel de inseguridad que tenemos, pero creo que hay mayores matices. No creo que sería correcto simplemente decir, ah, porque hay pobreza, hay criminalidad, ¿no? Eso creo que sería muy reduccionista. Tenemos que verlo desde un matiz mucho más grande. La corrupción no nace de, de la falta de recursos, sino nace de una ambición de los políticos que tienen una avaricia más que ambición. Y creo que eso es importante de notar, las diferencias en el tipo de crimen que estamos hablando. Ahora, ¿hasta qué punto la inseguridad actual responde de delitos comunes y en qué momento se convierte en un fenómeno de criminalidad organizada? Bueno, en el tema de delitos, creo que, y para eso mencionaba el tema de la policía, es importante dotarlos, creo que, de investigación, ¿no? En nuestro plan de gobierno de Primero la Gente, una de las cosas de las reformas policiales que queremos hacer es dotar de investigación, porque creo que existen y comienzan con pequeñas bandas, pequeños grupos de criminales o de personas que están haciendo actos delictivos que se llegan a unir para poder
para poder abarcar más espacio, para poder tener un territorio en específico. Tenemos hoy en día también los cobros de cupos, que es algo muy grave dentro del país y que sabemos que también se maneja en un sistema de territorios. Entonces hay que también dotar al sistema policial de esta investigación para que puedan determinar en qué momentos y qué factores llevan a que este crimen común se convierta y evolucione a un crimen organizado. Este crimen organizado yo creo que por su misma palabra menciona ya una jerarquía incluso dentro de los mismos, de las mismas bandas, incluye también un manejo territorial y una relación incluso con bandas externas a, y también ya abordamos unos crímenes de mayor magnitud, ¿no? Extorsión, pueden llegar hasta la venta o la comercialización de drogas. Entonces, vemos un aumento no simplemente en la organización, sino en la gravedad del crimen. Ahora, el programa de Primero la Gente, o sea, su programa de Plan Nacional, plantea una visión integral de la seguridad. ¿Qué diferencia concreta existe entre este enfoque y las políticas tradicionales centradas en la reacción policial? Es que nosotros queremos afrontar, y creo que eso es el tema de primero la gente, no vemos la criminalidad como simplemente una acción que se debe tomar, y vamos a solucionar la criminalidad. Hay muchas personas, muchos políticos que yo he estado escuchando, que cuando hablan de estos problemas, se habla de, no, sí, con pena de muerte vamos a solucionar esto. Eso no es así. La criminalidad, como te dije, tiene muchas aristas y dependiendo del crimen también tiene muchos factores de por qué se lleva a cabo. Entonces, creo que una de las diferencias que nosotros como primero la gente tenemos es que aparte de la estructura y también la base, porque Marisol Perestello tiene mucha experiencia en temas de seguridad, es nuestro enfoque mucho más amplio. Vemos temas penitenciarios, como te digo, vemos sistema de justicia. No simplemente estamos dotando a la policía de herramientas, sino para que estas herramientas lleven a resultados, que eso es lo que nosotros, toda la población, espera. ¿Cuál podría decir que es su propuesta central para enfrentar la inseguridad ciudadana en el Perú y sobre qué diagnóstico lo sostiene y qué diferencia tiene su enfoque de otros partidos? Bueno, tenemos que verlo desde un punto. Yo particularmente creo que primero la gente se caracteriza por el manejo penitenciario. Y Marisol ha hablado mucho del tema. Creo que necesitamos no simplemente hacer más cárceles con infraestructura, sino también poder eliminar la corrupción que existe en las cárceles, el manejo de diapositivos que están prohibidos, pero muchos de ellos llevan. Y no simplemente es un tema comunicacional, ¿no? Porque, a ver, hemos visto al presidente Gerí mucho tomarse fotitos con con las mangas remangadas dentro de cárceles, él mismo sacando cosas, pero no simplemente se trata de ponerlo en fotos, sino también hacer resultados y con esos resultados tener indicadores. Si tú ves nuestro plan de trabajo, tenemos nosotros indicadores claros de cómo vamos a resolver y cuáles son los puntos que nos van a decir a nosotros que estamos yendo por buen camino. Eso al fin y al cabo es un indicador. Y creo que a nivel penitenciario y a nivel de dar herramientas y poner un sistema de investigación dentro de la policía es algo que también nos diferencia. Ahora, una cosa más, como te dije, esto es una lucha desde varios frentes. Creo que también algo que ha dicho Marisol y algo que nosotros como candidatos también respaldamos es la eliminación de varias leyes que favorecen a que este crimen se siga construyendo. Y eso es algo que nosotros hemos dicho explícitamente. Nosotros, una de las cosas, de las primeras cosas que vamos a hacer, si no la primera, vamos a eliminar las leyes pro crímenes, ¿no? Las leyes que favorecen diferentes espacios, eh, diferentes intereses al fin y al cabo, porque como te digo, eso es lo triste de nuestra política y por eso creo que mucha gente está desilusionada del tema, que cuando vas y te acercas a las personas, te dicen, oye, yo confié con él y después se olvidaron de mí,
Ya no los veo y adentro se favorecen, nunca más me volvieron a visitar y ahorita recién están volviendo a pedir mi voto. Y es muy Claro. triste. Y creo que es importante poder tener la cercanía con las personas para, en primer lugar, poder afrontar este tema, saber cuáles son las necesidades de la población y acercarnos, ¿no? Que creo que es lo que le ha faltado a este Congreso y a muchos más, sinceramente. Ahora, a veces hay unas terminologías que se suele utilizar o repetir mucho en los planes de gobierno, como también de forma política. Este tema de seguridad de enfoque integral. ¿Cómo sería la traducción de esto en política pública concreta, en el sentido en el cual la población también puede entender de acciones específicas? Como te digo, cuando hablamos de integral, creo que hablamos multisectorial, no simplemente Ok. desde un enfoque de seguridad como tal, sino hasta temas de educación, temas culturales, temas de salud, etcétera. Creo que tenemos que tener en cuenta que la seguridad no simplemente es un tema de crimen, sino también hay secuelas. Yo soy psicólogo y una de Ujú. las cosas más importantes que se ve también y que no se habla mucho es de el efecto que tienen las personas a raíz de todos estos robos. ¿Y No qué se habla de sectores? Ujú. cuántas personas hoy en día hablan sobre trastorno del estrés postraumático. Tenemos personas con niveles de ansiedad muy altos, niveles incluso de depresión, porque también estamos hablando que mucha gente pierde en un robo lo que es para él un mes de trabajo. Claro. Entonces, esa necesidad de también abarcar temas de salud y ver los efectos que hoy en día tiene la población a raíz de la gran inseguridad que estamos sufriendo como país, es eso. ¿Y La ansiedad, sí. qué sectores del Estado usted cree que, al menos por lo menos de manera inmediata y obligatoria, son los que deben de articularse? Ministerio Público. Creo que eso es lo principal, porque si no llegamos a condenas, de nada nos sirve. Creo que eso es lo principal. Y para tener, como te digo, el Ministerio Público, primero se tiene que despolitizar. Creo que tenemos que ser bastante firmes y que se genere esta líneas de carrera que cuando las personas puedan entrar al ministerio puedan quedarse y no simplemente generar estos espacios que muchas veces son elegidos a dedo, ¿no? Entonces, creería que en principio eso, en segundo sí, la policía, ¿no? La policía es hoy en día, tenemos bastantes sentimientos encontrados con la policía. Yo me acuerdo, y es muy triste lo que voy a contar, pero mi papá cuando era niño me decía, cuídate del choro, pero cuídate también del policía. Y es algo que hoy en día lo tenemos mucho en nuestro imaginario. Entonces tenemos que revitalizar a la policía, a todo ese órgano que creo que está encargado de protegernos. Creo que también es necesario coordinar con los gobiernos regionales y municipales, porque también hay una primera línea, por así decirlo, de defensa, que son hoy en día los serenazgos, que también Ujú. hay herramientas que se les tiene que dotar para poder solucionar y ver cómo a nivel territorial podemos abordar el tema de la criminalidad. Entonces, creo que a eso se refiere cuando hablamos de sistema integral. Vemos diferentes órganos de gobierno que están integrados para. Y obviamente, desde el lado que me toca a mí como futuro diputado, un poco para manifestarlo, eh, es desde generar el marco normativo correcto para poder tener leyes que no hagan que todos estos sistemas se derrumben. Y estos marcos normativos, creo que, como te dije, empiezan primero eliminando todas las cosas que los Congresos ha hecho para favorecerse a sí mismo o favorecer intereses propios. Para, ¿cómo harían este sistema de priorización de territorios con alta incidencia delictiva? En el sentido de qué ejecuciones tomarían inmediatas para territorios que ya tienen este alto nivel delictivo. Bueno, a nivel de ejecución, como te digo, creo que lo principal es el tema de la eliminación. Tenemos que coordinar esfuerzos con los gobiernos regionales. Principalmente, yo creo que en el norte hoy en día está sufriendo por una ola de criminalidad muy fuerte. Tenemos que avanzar primero con ellos, ya que se ha elevado
mucho el riesgo de la población que tienen en esos espacios. Entonces hay un despliegue no simplemente policial, sino de investigación, que creo que es lo principal y es algo que yo quiero rescatar, porque no simplemente se trata de capturar a la persona que está haciendo el crimen, sino también tener un proceso de investigación para poder desmantelar todas estas bandas criminales que existen, que hacen que esto perdure en el tiempo. Entonces, eso yo creería que es una acción principal. Dotar de herramientas a la policía en temas de investigación, Mm. ejecutar, al sí haber un despliegue territorial mucho más avanzado y mucho más estratégico, creería yo, en las regiones donde hay mayor afectación y la eliminación de las leyes procrímenes con una comunicación directa y un trabajo directo con el Ministerio Público para poder ejercer la justicia a niveles legales, ¿no? Ahora, ¿qué metas medibles se propone alcanzar en los primeros 2 años de gobierno? Con esto también me gustaría entender sobre qué indicadores usarían o están Sí, usando claro. para poder evaluar avances reales y que no solamente sean de percepción. Sí, mira, yo te puedo decir, justo tengo el plan de trabajo en la mano, te puedo decir así los Ujú, indicadores brevemente. Del tema de ujú. la reducción de extorsión y violencia urbana, tenemos que el total anual de denuncias por extorsión también tenga que subir, bueno, tenga que bajar en el sentido de que se puedan llegar a resolver estos casos. La tasa anual de homicidios, que hoy en día vemos que se ha elevado muchísimo, en el 2024 es de 6,11. Una de las metas que nosotros tenemos es que baje un 30% a 4,27. Y también está la tasa de victimización urbana, que hoy en día es de 27,1 y queremos poder bajarla a un 18% en promedio, ¿no? Entonces son pequeños datos que nosotros tenemos y que hemos podido consolidar en nuestro plan de trabajo. Yo admiro mucho, y acá lo voy a decir, el trabajo del gran Raúl Molina, que fue el que encabezó la comisión del plan de trabajo dentro del partido. Y él ahorita está yendo como primera vicepresidencia y también al Senado con el número 7. Y él ha podido consolidar bastante bien cuáles son estos indicadores, ¿no? Y creo que eso es lo principal. También números de equipos especializados, operativos para delitos críticos. No hay una información disponible y ahorita nosotros queremos llevarlo a 80 o más de números de equipos especializados. Como te dije, dotar a la policía de investigación para que pueda trabajar mejor en estos espacios, ¿no? Yo diría que esos podríamos nosotros comprometernos a poder llevarlo. Igual sabemos que una vez en el gobierno tenemos que hacer muchas reestructuras, ¿no? Y nos vamos a enfrentar también con una oposición que hoy en día han hecho lo que han querido porque no ha habido una contención democrática, ¿no? En este Entonces, trabajo técnico que es de porcentajes, impacto sí. o de los indicadores, ¿cómo han llegado a estas cifras? ¿Cómo es que han hecho este procedimiento para poder decir 30%, 18%? ¿Cómo ha sido su desarrollo como partido para poder establecer estos aspectos? Bueno, bueno, principalmente no he estado yo en la comisión como tal, pero sí te voy a Comprendo. responder algo que creo que todos hemos tenido claro. Porque Ujú, si bien no he estado en la comisión, creo que ujú. puedo hablar de que hemos tenido primero una investigación sobre el tema. Se ha investigado mucho a raíz de por qué estamos bajando. No es un número que se nos ocurrió, ah, ya bueno, está bonito, entonces vamos a ponerlo, si no ha habido una investigación detrás, una comparación legislativa también, una comparación de políticas públicas que se ha hecho en otros países a nivel de región latinoamericana como también a nivel mundial y que creo que también nos pueden servir como referencias. Ojito, este número, si bien es posible, no decimos que vamos necesariamente a llegar a ese número. Nosotros esperamos llegar y vamos a trabajar para ello. Pero como te dije, son al final referencias que nosotros tenemos de lo que nosotros hemos podido investigar a raíz del análisis comparado de políticas públicas a nivel regional y sobre todo también creo que es un número que al 2031 también nosotros podemos llegar eh, con el apoyo también de los diferentes sectores del Estado, ¿no? Comprendo. Ahora, ¿cómo evitarían que, por ejemplo, este tema de políticas de seguridad
quede supeditada a coyunturas mediáticas, que es algo que hemos estado viendo últimamente. ¿Qué mecanismos institucionales garantizarían que su planificación pueda dar continuidad? Bueno, yo creo que tenemos que desarrollar un poco como Estado el poder trabajar en dos cosas a la vez, ¿no? Creo que Ujú, hoy en día el Estado, no sé por qué, cuando hay un problema todo se paraliza y se enfocan en el problema, cuando tenemos que avanzar de diferentes frentes si queremos ganar esta batalla. Al igual que nosotros tenemos este plan para seguridad, tenemos este plan para para salud, tenemos este plan para la economía, tenemos diferentes planes. Entonces, creo que algo que tenemos que aprender y que creo que es posible con una buena estrategia, una buena organización y obviamente también con objetivos claros, porque lo principal es tener los objetivos claros para saber a dónde apuntamos. claro. Entonces, a nivel mediático, en primer lugar, creo que un futuro gobierno de primero la gente no estaría tanto enmarcado con o sea, siendo tan mediático. Creo que Ujú, podríamos salir un poco de eso y enfocarnos en lo que en verdad le importa al peruano, a los peruanos de a pie, que en verdad no les interesa la política, que se solucione el problema. Y eso es lo que nosotros queremos. Si tú nos gritas, nosotros salimos, por ejemplo, afuera donde estamos y le preguntamos a una persona qué es lo que más te importa ahorita, te van a decir que no me roben, ¿no? Que llegar sano a mi casa, que todo un mes de trabajo no haya sido por gusto. Entonces tenemos que luchar primero por eso y tenemos que enfocarnos en el trabajo. Pero yo creo que es totalmente posible enfocarnos en dos cosas y como te dije, desde primero la gente, nosotros no entramos a política para volvernos famosos, sino para trabajar. Entonces creo que es importante tener eso bastante en cuenta y es un trabajo articulado y creo que eso es la importancia de un partido, ¿no? De tener un partido que pueda articular las diferentes personas que están tanto en el nivel ejecutivo como a nivel legislativo para poder tener un trabajo coordinado. claro. Ahora vamos a pasar a la sección de prevención de delito como eje de propuesta. Principalmente la idea de esto, y lo recalco de este tipo de entrevistas, no es ser incisivo con el candidato, ni mucho menos el medio común de atacar y atacar por atacar o sacar la quinta pata al gato, ¿no? Sino poder tener información accesible fuera de mi aspecto técnico, que puedo estar de acuerdo o no con algunas cosas, Ujú. sino entender y comunicar a la población los diferentes aspectos y preocupaciones. A pesar de que incluso yo sí he podido leer su plan de trabajo, sin embargo, igual hay muchas personas que lamentablemente con la cantidad de partidos se les hace imposible también informarse de cada plan y exclusivamente y aclarar a la audiencia que esto es netamente sobre seguridad. O sea, yo no hablo de salud, minería, es por mi canal específicamente en seguridad. Entonces, ya entendiendo Claro. y aclarando ese aspecto, ¿cuál es la principal propuesta preventiva frente al delito urbano? Acá quiero hacer un hincapié. ¿En qué etapa del ciclo del delito también tiene más focalizado intervenir? ¿En la etapa primaria, secundaria o terciaria? ¿Y por qué también el partido focalizó ese nivel de intervención? Claro, creo que como Estado, y es algo que también he visto a nivel de sistema de salud, somos muy reactivos. O sea, Ujú, cuando ya ha habido el problema, queremos solucionarlo. Y muchas veces es tarde. Entonces también tenemos que ver desde un lado mucho antes, que creo que también parte desde educación, desde procesos que como Estado debe brindar, como que también decíamos, el tema de oportunidades, que creo que es esencial. Y hay muchos sectores de la población que no tienen o no pueden llegar a estos espacios. Entonces, por eso te decía, yo, si bien hablamos de criminalidad o hablamos de crimen como tal, hay diferentes aristas que se tocan, porque es un eje que hoy en día es transversal, ¿no? No simplemente se trata de la violencia que podamos encontrar en la calle, sino también pasó a raíz de eso, ¿no? Y qué hay detrás. Como te dije, yo soy psicólogo, entonces un tema de lo que más me importa y también lo que más me interesa es qué llevó a una persona a cometer ciertos actos. Y creo que hay respuestas múltiples, ¿no? Entonces, tenemos que también entender que hay una parte preventiva que como primero la gente también tenemos en consideración, que es la educación, pero también espacios seguros,
espacios que también puedan dotar a a las personas cierta estabilidad y cierta, ah, que no genere tanta ansiedad en las personas poder salir de su calle a su calle todos los días. Poder retomar y tomar espacios públicos creo que también son necesarios y es muy importante que también afrontemos desde diferentes aristas esto, ¿no? ¿Para qué programas dentro del partido propone para niños, adolescentes y jóvenes en riesgo? Y acá quiero hacer también otro hincapié muy importante, porque también se ha visto mucho que con las normativas últimas, en el tema de criminalización en menores de edad, se cae mucho en la estigmatización de estos menores en cuestión de riesgo. Entonces, ¿cómo ustedes también en esas propuestas evitan caer en la estigmatización? No, fue un escándalo. Yo, o sea, lo discutí por mucho tiempo a nivel. Es que yo también veo desde un enfoque de desarrollo, ¿no? Un enfoque de desarrollo cuando estamos hablando de que un chico de 15, 16 años, a raíz de un crimen, pueda llegar a terminar a ser tratado como adulto y que después pase a un penal con adultos mucho mayores que él y con crímenes mucho más graves incluso, estamos literalmente condenando a estos chicos. Porque si bien tenemos que entender que el sistema penitenciario tiene este sentido de rehabilitación, hoy en día no es muy real en el Perú porque justamente hay una ineficiencia en el sistema penitenciario. Tenemos cárceles pobladas, hay eh, ciertas actividades, ciertos grupos que sí generan algún cambio, los trabajos que hay, los estudios que se pueden generar para para diferentes reos, pero creo que hoy en día la realidad es que no es rehabilitante el sistema penitenciario y tenemos que admitirlo. Y creo que para jóvenes poder llegar a eso creo que es muy difícil y como tal lo estás condenando. Hay un nivel de desarrollo que creo que nosotros tenemos que afrontar y creo como te partía, o sea, el tema de educación creo que es lo principal y dotar de oportunidades para que esta educación no simplemente se quede en secundaria, en primaria y secundaria, sino también llegue a ser universitaria o técnica, que también pueda dotar de estas personas diferentes oportunidades para que puedan llegar a conseguir un trabajo eh, formal para que puedan sustentar su vida, ¿no? Entonces, creo que eso es también lo importante, ¿no? Ahora, ¿qué rol asignan al sistema educativo en la prevención de delito? ¿Y cómo también incorporan a la familia y la comunidad en su propuesta preventiva? Claro, creo que cuando nosotros hablamos de estos temas tenemos que tener un enfoque totalmente comunitario, ¿no? No simplemente es dónde estudió, sino también cuál es el sistema en que los rodea. Nosotros, por ejemplo, otra vez voy a mencionar, a nivel psicológico, vemos que hay muchos efectos de maltrato, vemos de incluso violación o tocamientos indebidos por parte de familiares dentro de un espacio que supuestamente debería ser seguros a niños. Y que esto puede llegar a desarrollarse en conductas mucho más violentas cuando llega a crecer. Entonces creo que es necesario también un trabajo con comunidades de prevención. En estos temas de violencia intrafamiliar, creo que es necesario verlo también desde el sistema de salud y desde otros enfoques, no simplemente educación como tal. Pero también es importante, creo yo, para poder enfocarnos, tenerlo como principal fuente de prevención a la educación. Si nosotros no también preparamos a los profesores para poder identificar ciertas conductas que puedan llevar a que se desarrolle en una persona con mayor índice de criminalidad o mayor índice de violencia, creo y poder tomarlo justo antes de que todo esto se pueda explotar, creo que es importante dotar a los profesores de también herramientas de identificación. No simplemente profesores. Una de las cosas que se dijo es un psicólogo por colegio. Muchas veces no es suficiente, ¿no? Psicólogo para atender 500 alumnos, o sea, no te da la vida. Yo he sido psicólogo en un colegio, entonces no te da la vida para poder tratar a 500 personas, ni a 100, o sea, necesitas herramientas.
Y esas herramientas también es dotar a los diferentes colegios de profesionales que puedan ayudar a a los jóvenes, niños, en su desarrollo personal, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la policía de gestión contradiccional, ¿qué cambios específicos se propone con respecto en la gestión de la Policía Nacional? O sea, también teniendo en cuenta de que no sé en qué enfoque hayan ustedes realizado, si el problema es normativo, si el problema es operativo, si el problema es cultural, y también cómo ustedes en este cambio o en esta reforma específica del sistema policial van a poder evaluar este desempeño policial con los cambios que ustedes están proponiendo. Ujú. Como dije, creo que lo principal de la reforma, el eje principal de la reforma policial debe centrarse en el tema de investigación y dotar de mayores herramientas a la policía. Creo que eso es lo principal. Ahora, Cuando, disculpa que te corte, cuando hablamos de no, no, no. investigación, este, podemos hacer alusión al tema de la PIP o a otro tipo de sistema de investigación. Bueno, como dije, mira, uno de nuestros indicadores es el número de equipos especializados que se pueden Ujú. encargar con crímenes críticos. Este grupo especializado mm, tiene que tener herramientas para poder investigar temas de bandas criminales, temas de incluso narcotráfico que están muy ligados con la violencia urbana, y también está el tema de extorsiones, bandas criminales que hoy en día vemos a nivel regionales que es importante atacar. Y para eso es ese grupo especializado. Quiz- yo no me atrevería a decir un ente de investigación general para toda la policía, sino grupos especializados y policías preparados para poder también tomar esta parte de investigación. No simplemente que puedan apresar, sino también puedan tener todas las herramientas para recolectar la información para que esto llegue a una condena. Por eso te decía, yo creo que es todo un camino, ¿no? ¿Y Esta, no sería un choque un poco con respecto a la unidad de investigación que a veces no, bueno, que mantiene el Ministerio Público con respecto a la Fiscalía? bueno, yo creo que como eso te digo, hay ciertas reformas que nosotros tenemos que hacer. Y creo que lo principal es poder tener una coordinación clara con los diferentes entes que esto involucra, como es el Mm. Ministerio Público, como es la policía. Si bien hay una investigación fiscal, una investigación desde el Ministerio Público, creo que también se le tiene que dotar a la policía desde investigación. Porque si no hay investigación en la policía, que son los principales, las personas que están y se enfrentan todos los días a estos crímenes, es necesario poder abordarlo desde ese punto también, ¿no? Ahora, Y ¿y sí, cómo fortalecerían este aspecto de la inteligencia policial sin vulnerar las libertades civiles? O en todo caso, incluso, ¿cómo equilibrar eficacia policial y a la par el respeto a los derechos humanos? creo que eso es muy importante, ya que lamentablemente, como les decía, la policía tiene esta mala imagen que ha estado construyéndose ya desde hace muchos años. Y creo que lo principal viene, como decíamos, mucho de la educación, ¿no? Creo que dentro desde la escuela de policías también se pueden abordar temas de investigación como preparación especializada, y también creo que es importante poder tener en cuenta que los derechos humanos son algo que no podemos cruzar, es una línea roja que no podemos cruzar. Y tenemos que tener bastante claro el sistema de respuesta que tienen los policías a raíz de ello. Y así creo, como te decía, es un trabajo bastante de estructura porque no simplemente es concientización de parte de la población hacia la policía, sino también de todo el sistema policial e incluso de serenazgo que se tiene sobre cómo tratar a la otra persona, ¿no? Ahora, Y creo que eso es lo principal. ahora, dentro de la gobernanza, comunidad y sostenibilidad que hay en este aspecto nacional, ¿cómo fortalecerían el rol de los gobiernos locales en temas de seguridad ciudadana? ¿Qué capacidades mínimas ustedes creen que debería de tener un gobierno local? Bueno, el primero creería yo, que es el sistema también no simplemente de videovigilancia que se puedan tener en en los diferentes gobiernos locales, sino también en el sistema de serenazgo, que como dije creo que es la primera línea
de batalla contra el sistema o las diferentes crímenes violentos que podemos ver. Creo que hay también la necesidad de generar protocolos de denuncia, protocolos para que pueda llegar hacia la Policía Nacional y se pueda llegar a una investigación y después también a una condena, ¿no? Y creo que lo principal es, diría eso, yo no sé si dar mayores recursos solucionaría el tema, porque acá ya entramos a otro aspecto, que es el tema de la corrupción y que los gobiernos locales también han sido blanco de muchas personas que quieren favorecerse a sí mismos, ¿no? Y que ven el sistema de gobiernos regionales y locales como un negocio más que un servicio público como debería ser. Y también ese es un problema de gobernanza, ¿no? Y es algo que vemos. Una de las cosas que hablamos mucho dentro de Primero la Gente es que hay tantas cosas que se pueden hacer, pero en muchos casos lo único que falta es voluntad política, la voluntad de querer cambiarlo. Y creo que eso es muy triste, ¿no? Es muy triste poder decir, mira, podemos solucionar tantas cosas si coincidimos o llegamos a tener por lo menos las ganas de sentarnos a negociar con diferentes bancadas para poder llevarlo a cabo. Y entonces eso es lo que más triste me parece. Y tenemos que también tener un cambio de rostros, un cambio de partidos dentro de los gobiernos, tanto regionales, locales y a nivel nacional. Es, creo que estamos en un punto de quiebre en este 2026 donde si seguimos por el camino que estamos, el Perú podemos perderlo. Y eso me entristece muchísimo y tenemos que generar una contención democrática, tenemos que generar un gobierno que sea transparente con las personas, que se atreva a poder comunicar lo que hoy en día los congresistas no quieren y poder salir a la calle. Justo algo que yo he hablado mucho, he tenido la oportunidad de salir y contactar y hablar con mucha gente y algo que yo les decía y que es muy verdad, es que al final si ellos se quedan en su curul, se quedan en el hemiciclo ahí sentados, lo que pasa es que hacen leyes para ellos. De ellos deberían salir. Creo que un rol del diputado también, ya que hay esta también separación de diputados y senadores hoy en día, creo que la figura del diputado debe ser también más de calle. Tiene que comenzar a salir, tiene que comenzar a acercarse a la población, tiene que comenzar a escuchar sobre todo, que muchas veces nosotros no tenemos la verdad, toda la verdad, ¿no? Entonces tenemos que saber escuchar y tener la humildad de reconocer cuando nosotros nos estamos equivocando y también cuando otra persona tiene razón, sea de la camiseta política que sea. Continuando con los programas de gobernanza, comunidad y sostenibilidad, la siguiente pregunta sería, ¿qué mecanismos de participación ciudadana se propondría, por ejemplo, dentro de su plan de seguridad, incluyendo a la comunidad como mecanismo de prevención? Y también cómo evitar que esto también se convierta en un espacio de vigilancia informal o de abuso. Ya. Bueno, lo principal, creo yo, que es poder generar esta comunidad. Ya. Eso creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, no hay comunidad hoy día. Hoy día yo siempre, mis papás me bromean a mí, ¿no? Es que cuando en mis tiempos yo sí salía a jugar con todos mis vecinos y toda la cosa, ¿no? Pero hoy en día ya no hay comunidad. No hay ese sentido de comunidad. Quizás en algunos distritos todavía queda, pero no es en todos. Y es porque también hay una creciente desconfianza, ¿no? Creo que lo principal, y esto es una labor de los gobiernos locales, es poder abrir estos espacios comunitarios para que puedan haber mucho más relación entre las personas del distrito. Y creo que eso es lo principal. Una vez que se genera esta confianza, ya podemos hablar de acciones concretas. Pero si no tenemos confianza, ¿cómo vamos a hablar de eso? Si no hay confianza, estas acciones concretas se convierten en justamente lo que me dijiste, en abuso. Entonces, lo principal es generar estas conexiones, volver a empatizar. Y eso es algo que yo creo que le falta bastante a la política y desde mi humilde campaña es algo que yo trato de hacer, ¿no? Es poder
humanizar no tanto al político que está sentado, sino humanizar a todas esas personas que también quieren hacer un cambio en el país y poder devolver esta esperanza de que podemos cambiar el país, pero tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Yo no creo en los líderes mesiánicos que son esas personas que acá van a venir a salvar a todo el Perú. Yo no creo en eso. Y creo que al final, si queremos salvar el Perú, tenemos que hacerlo todos juntos. Lo principal es generando esta confianza. Yo te diría, una acción concreta es desde los gobiernos locales promover espacios y actividades comunitarias para poder construir eso. Y por supuesto, después de ello, ya tomar acciones mucho más de juntas vecinales, reafirmar un poco eso. Hoy en día, por lo menos en San Borja, las juntas vecinales están a veces peleadas con el alcalde y esto no es simplemente en San Borja, sino le pasa en todos los lados, en todos los distritos. Las juntas vecinales muchas veces son o acosadas por el alcalde o al final no llegan a tener resultados concretos. Y creo que es necesario eso, ¿no? Poder darle espacio a las juntas vecinales, a la agrupación política. Dame un ratito que ahorita mi Sí, gato va a apagar mi computadora. no te preocupes. Sube en mi CPU. Se sube mi CPU y discúlpame, discúlpame. Pero sí, bueno, resumiendo, yo creo que sí, generar confianza y después acciones concretas que creería que es dar más espacio a las juntas vecinales, dar espacios comunitarios y creo que ya con eso podemos también reafirmar no simplemente un gobierno local sólido, sino también pequeños grupos vecinales que puedan también juntarse y llevar a cabo diferentes acciones concretas. Ahora, vamos a pasar a una sección de preguntas tabú, por así decirlo. ¿Ya? La idea es que sean respuestas cortas, breves, con respecto a la temática, para ir Ok. acelerando. Y de ahí vamos a pasar ya como última etapa a una pregunta de sí o no. Ya, empezamos con la primera. ¿La narrativa de mano dura es una respuesta técnica al delito o una herramienta política para capitalizar el miedo social? Política y totalmente populista. Ya. ¿El Perú enfrenta un problema de delincuencia o un problema más profundo de gobernabilidad y control territorial fallido? Yo creo que el Perú está sufriendo un problema de criminalidad, de delincuencia, por también un gobierno fallido que no ha sabido cómo resolver estos problemas. ¿El sistema penal peruano es ineficiente o cumple exactamente la función para la cual fue diseñado? ¿Puedes repetirme esa pregunta, por favor? ¿El sistema penal peruano es ineficiente o cumple exactamente la función para el cual fue diseñado? Ineficiente. La función debería ser rehabilitación, pero hoy en día con las justas puede llegar a cubrir el tema de tenerlos dentro de las prisiones, ¿no? ¿La Policía Nacional protege a la ciudadanía o protege un orden social profundamente desigual? En su principio, en lo más puro de la Policía Nacional debe proteger a la ciudadanía. Sin embargo, creo que hoy en día protegen otras cosas. ¿La seguridad ciudadana en el Perú busca reducir violencia o simplemente evitar que ésta se vuelva políticamente ingobernable? ¿Puedes repetírmela, por favor? No, discúlpame. Eh, A ver, ¿la seguridad ciudadana en el Perú busca reducir violencia o simplemente evitar que ésta se vuelva políticamente ingobernable? yo creo que estamos ya en el punto de que se puede convertir políticamente ingobernable, ¿no? Estamos siendo tomados por, incluso hoy en día tenemos candidatos que están en minería ilegal. Entonces, lo importante es que la seguridad ciudadana no simplemente se convierta en un discurso, sino también en acciones. ¿No es la delincuencia para muchos jóvenes una de las pocas formas de inclusión económica disponible? Lamentablemente sí, para muchos jóvenes puede llegar a ser eso. Sin embargo, creo que por eso el Estado tiene que brindar oportunidades suficientes. ¿Por qué la gente siente que la policía protege más al sistema que a la población? Porque hemos visto que la policía muchas veces se presta para estar dentro de este sistema.
cuando te piden coimas, los policías de tránsito que son muy comunes, pero al ver esa que son parte del sistema, por eso se genera esa desconfianza. ¿no? Barrios donde la gente vive con miedo todos los días. ¿Qué significa realmente seguridad cuando el Estado no está presente? ¿Qué significa seguridad en esos espacios donde no puedes ni salir a la calle? Tu familia, ¿no? Creo que es lo principal. O sea, y eso es el tema de por qué no vemos comunidades hoy en día en los vecindarios. Porque ahorita la única persona que podemos confiar plenamente es en nuestra familia. Antes podías confiar en tu vecino, pero ya no. ¿Está dispuesto a admitir que el Estado peruano fracasó en proteger a grandes sectores de la población? Sí, ha fracasado el Estado peruano. Y más, y ese es un problema por los gobernantes que hemos tenido. ¿Qué opina de la popularización política, de alguna manera, de tocar el tema sobre la masacre que pasó en Juliaca como sistema de aprobación popular? ¿En qué sentido te refieres? En que para En poder que decir que políticos, en que hay políticos orden, ¿no? no, en el sentido de que políticos no se han pronunciado ni han hablado sobre este tema de las masacres y ahora que estamos en época de campañas se utiliza. Qué triste que la política haya llegado a que ver eso como, sí, bueno, es lo que siempre hacen, ¿no? Creo que cuando pasa un problema de tal magnitud, todas las personas que están involucradas en política deberían tener una perspectiva clara, porque si no, es politiquería, Ahora, estas preguntas son con el mismo sistema, pero van un poco a su condición como candidato y de forma personal. ¿ok? ¿Cuál ha sido el momento en el que más dudó de una respuesta punitiva frente al delito? Cuando mataron a ¿Mm? mi hermano murió en el 2022. 2022, hace ya tres, bueno, vamos a cumplir, este año cumple 4 años. Y el que lo mató no era mayor que él. Mi hermano murió cuando tenía, antes de cumplir 22 años, 21 tenía todavía. Y el que lo mató, porque a mi hermano lo mataron, no era muy distinto a lo que le pasaba a mi hermano. Y los roles podían, Lamento mucho el fallecimiento de su hermano. muchísimas gracias. Y los roles y me puse a pensar qué hubiera pasado si los roles hubieran sido distintos, ¿no? Pero en esta vez me tocó perder a un hermano de esa forma y pucha, ¿no? O sea, te pones a pensar si es que también quieres que otra vida se pierda en ese sentido también. Esto de alguna forma lo llevó a pensar tal vez de que tiene que haber algún tipo de agravamiento más con las penas, como por ejemplo la pena de muerte. Es que el endurecimiento de penas no creo que sea, o sea, en algunos casos creo que sí, tenemos que poder chequear el código penal para poder reforzar ese sistema, pero en general creo que es un problema más de raíz, ¿no? O sea, no es un problema simplemente de penas y ya, sino es de todo un sistema que hay detrás, que lleva a las personas a cometer los delitos que hacen, ¿no? Y eso es lo más triste. ¿Qué teme más? ¿Equivocarse en una política de seguridad o mantenerse al margen por a una alusión a su daño a su persona? Qué buena pregunta. Eh, Le temo a los dos, pero le- o sea, te voy a ser sincero y les voy a ser sincero a todas las personas que vean esto. Sí, tengo miedo a equivocarme, pero soy humano y no te voy a mentir, o sea, no puedo llegar a ser perfecto. Y el político que se venda como perfecto, que no va a cometer ningún error en los 5 años de gobierno que va a tener, creo que está mintiendo. O sea, la cuestión con equivocarse es no quedarse en el error y admitirlo, ser transparente, decir, sí, me equivoqué, asumir las consecuencias de tus actos,
Creo que es lo más importante cuando uno se equivoca. Y Está mantenerse dispuesto. al margen, discúlpame, y No, mantenerse no, al continúa. margen es fuerte. Porque yo justamente a mi equipo les decía, ¿no? ¿Qué pasa si un día vienen a mi despacho y en un sobre me ponen $10.000 y en otro sobre me ponen fotos de mi mamá saliendo del mercado? Yo les dije claramente que, bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder decirles a mis papás que se tomen un viaje y ponerlos en otros lados seguros. Pero yo les dije a mi equipo que al día siguiente de que eso pase, yo voy a tener una conversación con ellos donde les diría que den un paso al costado porque estas cosas ya se están poniendo peligrosas. Yo estoy dispuesto a pelearme, pero es mi vida. Pero no puedo poner en riesgo las vidas de otras personas por mí. Es al final mis decisiones y como te dije, cada uno tiene que vivir con las consecuencias de sus actos. Si yo voy a pelearme, al final yo voy a poner mi vida al borde de, no la vida de mis personas, de las personas que confían en mí o de mi familia. ¿Está dispuesto a sostener decisiones impopulares si la evidencia técnica lo respalda? Yo creo que sí, pero bueno, creo en psicología nos graduamos al decir que todo depende, ¿no? O sea, creo que es importante también ver lo legítimo, pero también lo legal. O sea, hay que tener en cuenta ambas cosas, porque una medida que no tiene legitimidad pública termina cayéndose también, o termina no funcionando. Entonces tenemos que ser bastante sinceros en cómo poder no simplemente llevar a cabo una buena legislación para favorecer al público, sino también cómo nosotros podemos ayudar a que esta narrativa sea aceptada por él. ¿A quién escucha cuando tiene que tomar decisiones difíciles en temas de seguridad? En temas de seguridad, yo creo que Marisol Perestello, de verdad es una mujer que admiro muchísimo. Es una mujer que me ha mostrado en este corto tiempo, yo no tengo mucha vida en política nacional, pero me ha enseñado cómo hacer política nacional y política correcta, ¿no? Que eso es lo más importante, política transparente, que puede llegar a hacer una diferencia en lo que queremos. Y yo siempre voy a escuchar a Marisol en temas de seguridad, ¿no? Ahora, de manera rápida, vamos a entrar a los sí o no, y de ahí le Ya, voy a dar un perfecto. pequeño espacio para que usted pueda dar un mensaje. Sí, Son perfecto. 25 preguntas rápidas, Ya, directamente sí o no. ¿El Estado peruano controla todo su territorio? no, ¿La Policía Nacional es plenamente confiable? no, ¿El sistema penal trata a todos por igual? no, ¿Las cárceles reducen el delito? no, ¿La corrupción está contenida en el sector de seguridad? no, ¿El crimen organizado está siendo derrotado? no, ¿La prevención es hoy una prioridad real del Estado? no, ¿La mano dura funciona? no, ¿Existe control efectivo sobre las economías ilegales? no. ¿La seguridad ciudadana protege primero a los más vulnerables? ¿La ciudadanía? ¿Te La refieres? seguridad ciudadana. Ah, no, ¿El Estado llega a tiempo cuando la población pide ayuda? no. ¿La inteligencia criminal es suficiente? ¿La inteligencia criminal? Sí, en el sentido de inteligencia, teniendo el concepto de combate, o sea, inteligencia criminal, de uso de sistemas de inteligencia para combatir la criminalidad. ¿Es suficiente? No, creo que hay otros matices. ¿El uso de la fuerza está correctamente regulado? Mm, creo que regulado podría ser. Ejercido es muy diferente. ¿La reincidencia está disminuyendo? No, ¿La justicia penal es rápida y eficaz? no, ¿La corrupción política afecta a la seguridad ciudadana? sí, ¿La informalidad facilita el delito? sí, ¿El control policial es uniforme en todo el país? no.
La población confía en las autoridades de seguridad. No, El delito económico recibe sanciones proporcionales. no, La población tiene confianza plena en los políticos, tanto no, actuales como antiguos. no, La violencia está bajo control. no. La seguridad ciudadana respeta derechos fundamentales. ¿Puedes repetirme, porfa? La seguridad ciudadana respeta derechos fundamentales. No, El modelo actual de seguridad es suficiente. no, El Estado ha recuperado zonas dominadas por el crimen. sí. Ha olvidado zonas donde está llena No, de no. crimen, sí. El Estado ha recuperado zonas Ah, no, no, dominadas no, por el crimen. Ujú. no, no. Ok. Ha perdido. Listos, Diego. Ahora te doy un pequeño espacio para que puedas dirigirte a la audiencia, decir lo que creas conveniente con respecto a las propuestas y demás, sin antes también decirte. En esta sección yo invito a diputados, senadores, plancha presidencial, tanto nacionales como de la zona regional, a que podamos conversar sobre seguridad desde su perspectiva personal, sin ninguna finalidad de ser incisivo, sino la finalidad de que se pueda ser escuchado, ya que al final creo que quienes harán la crítica va a ser la misma audiencia. Con eso, te invito a dar el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, he disfrutado mucho la conversación que he tenido contigo. De verdad yo lo he pasado muy bien y Gracias. al final he terminado un poco triste, ¿no? O sea, sí. Y creo que es un sentimiento que yo les puedo, o sea, puedo decirles a todos. Hoy en día soy el candidato más joven de Lima Metropolitana. Y en algún momento, al igual que muchos de ustedes, también sientes esta pérdida de esperanza, ¿no? Esta pérdida de que todo está en contra y nosotros somos una persona, somos un grupo de personas que trata de hacer algo diferente. Y te comienzas a cuestionar, ¿en verdad podemos llegar a hacer un cambio? Yo encontré primero a la gente, ese grupo de personas. Ese grupo de personas que en verdad está comprometida y que quiere hacer un cambio. Cueste lo que cueste, ¿no? Poniendo nuestras vidas muchas veces en riesgo, sí, pero porque creemos que también hacemos política no por nosotros, sino también por los que vienen. Y creo que yo mismo no hago política por mi generación, sino hago política por la generación que viene. Y creo que eso es lo importante. Todos ahorita tenemos miedo, todos tenemos miedo, y es natural tenerlo. Pero en psicología te enseñan que el miedo no es una emoción negativa per se, sino también te da la oportunidad para poder tener espacios de valentía. Y hoy en día necesitamos personas valientes para poder cambiar el país. Y somos más. Entonces te invito a poder confiar, poder tener fe, tener... y fe no en el sentido tanto religioso, sino en el sentido etimológico, ¿no? Tener, tener fe es creer más allá de la razón incluso. Porque hoy en día necesitamos también no simplemente razón, sino también corazón, como dije, valentía para poder hacerlo. Así que tengamos fe, tengamos fe y les pido también que puedan conocernos más primero a la gente y tengan fe en el proyecto, puedan tener fe en Marisol Perestello, también tener fe en mí. Yo soy candidato ahorita primero a la gente con el número 21 y creo que juntos podemos llegar a cambiarlo, con miedo y todo. Porque, como les dije, no es malo. La cosa no es quedarse en el miedo. La cosa es actuar con valentía también. Muchas gracias. Gracias, Diego. Este ha sido Operativo Electoral dentro del canal de Criminólogo Valle, que tiene por finalidad poder dar a conocer diferentes perspectivas y propuestas de los partidos con respecto a la seguridad ciudadana y la prevención también con respecto al área criminológica. Obviamente es un conocimiento técnico, así que se trata de abordar de la forma más popular posible para que se pueda tener entendimiento a diferentes tipos de zonas. Espero tener otra oportunidad en otro mismo sintonía y si les va bien también dentro de la candidatura, en un momento con el cargo, también volver a tener esa conversación y poder ver también qué cosas han cambiado, ¿no? Y sí, un gusto Por tenerte. supuesto, ¿no? Yo feliz de después de una vez que ganemos, vamos a contactarnos y ahí conversamos. Totalmente, por supuesto.
Ahora, hago también llegar la invitación a que puedas invitar a cualquier otro miembro de tu partido para que también se Claro. pueda sumar. No importa si entrevistamos del 1 al 21, la idea es que tengamos todo el conocimiento posible de quiénes son las personas que postulan, por qué lo hacen y qué conceptos tienen sobre seguridad. Así que eso ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.